Bien, ya estamos por aquí. Don Salvador Frausto ya está puesto ahí con su sombrero de moda. Salvador. Hola Julio, ¿qué tal? Marta, Olivia, Jorge, un gustazo estar aquí en el arranque de la semana con ustedes. Gracias. Marta Olivia López, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Gracias por esta participación en la mesa de periodistas. Un gusto saludar a Salvador Frausto, a Jorge Meléndez, por supuesto, a ti y a todos los moderadores y a todos los seguidores de esta gran página. Don Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Un saludo muy cordial en este lunes brumoso. Brumoso, muy bien, Jorge. Salvador Frausto. ¿Cómo viste la otra mañanera, la mañanera de Xóchitl Gálvez? No sé si tuviste chance de echarle un ojo a la aparición de este esfuerzo de Xóchitl Gálvez, que dice que va a ser ciertos días de la semana, sobre todo en el periodo ya de campaña, pero bueno, finalmente anunció ya que sí se avienta el tiro de hacer esas mañaneras. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el tema, Salvador? Bueno, pues va a ser ese esfuerzo por tratar de posicionarse en la opinión pública, de rebasar su 30% de preferencias, que más o menos son las que le otorgan las encuestas, no según las que hoy se publicaron tres encuestas, una del País, otra del Financiero y una de la Crónica. Y pues parece que no levanta doña Xóchitl Gálvez en las últimas mediciones, sigue manteniéndose muy lejos de Claudia Sheinbaum, y bueno, pues la vi pues mesurada, tratando de tener esta posición un poco más seria que ha tenido en los últimos tiempos, recurriendo ahí, como la vemos, a los colores rosas, y abandonando, guardando por lo pronto los huipiles verdes, rojos, amarillos y azules, y tratando de presentarse como una opción de la sociedad civil. La veo con un discurso muy encendido contra la seguridad pública, con una beligerancia, digamos, con la llamada militarización, agarrando un discurso por ese lado. Pero pues bueno, pues no se ve que sea suficiente. 3 días a la semana dice que va a estar, y solo durante el tiempo de las intercampañas. Me parece que es también como con un ánimo de medirle, de medir si la siguen, si la ven, si genera expectativa, y bueno, pues ahí estará jugando Xóchitl. La vi enredándose también con el tema de cuando le preguntan sobre los impresentables, por qué van a las plurinominales gente como Alito, Marco Cortés, Zambrano, personajes de la vieja política, y ella primero hace una crítica y dice, bueno, yo no soy la que decide esas listas, las deciden los partidos y sus militantes. Yo hubiera hecho mis listas de otra manera, pero inmediatamente después vuelve a esos discursos ambiguos en los cuales dice, bueno, pero yo respeto y me llevo muy bien con los líderes de los partidos que me postulan. Entonces, pues está en esa encrucijada. Es muy difícil quitarse esa huella del PRIAN y del PRD, y que se acomode en medio de esta alianza de los 3 partidos que se disputaron el poder político en los últimos años. Bien, Salvador. Marta Olivia, tu opinión sobre este tema, una conferencia muy especial, como ya lo ha dicho Salvador Frausto, cromáticamente con un rosa dominante. No existe el PRI, no existe el PAN, no existe el PRD, es solamente rosa en su vestimenta y en el color de la escenografía. Habló, entre otros temas, dijo que estaba el hecho de que está considerando invitar personas de la sociedad civil, digamos, o sea, personas que no están en un partido político, que son solamente ciudadanos, y puso como ejemplo a Germán Martínez, que fue presidente nacional del PAN y que tiene
una historia absolutamente partidista, y dijo que también está considerando incorporar a Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente en el Senado de Ricardo Monreal, con una larga historia en el PRI, en el PRD, ahora en Morena, y que ha renunciado. En fin, ¿cómo ves este arranque de las mañaneras intercampañas de Xóchitl Gálvez, Marta Olivia? Sí, pues primero, nos damos cuenta que a través de esto, quien sigue manejando el mensaje político y el discurso en México es Andrés Manuel López Obrador, porque Xóchitl Gálvez, ¿qué es lo que hace? Hacer su propia mañanera, querer subir puntos para igualarse o al menos estar en la escena política. Y lo interesante aquí van a ser las propuestas. Van a ser, si solamente se está enfocando a atacar al gobierno de México, a atacar a Andrés Manuel López Obrador, porque parece como que eso le da puntos o eso creen sus estrategas políticos que le da puntos. A mí lo que me llamó mucho la atención es esto de que celebra las listas plurinominales, celebra a Marco Cortés, Alejandro Moreno, celebra a Germán Martínez, celebra a Manlio Fabio Beltrones. Entonces, me parece que no hay mucho que ver por ahí porque ya está en ese discurso. Nos suena absurdo a todos los demás que vemos la escena política que esté hablando y que diga que mantiene una buena relación con ambos. Por ejemplo, en el caso de Marco Cortés y de Alito, les reconozco y les respeto a los dirigentes de los partidos. Es decir, nos está diciendo lo mismo que nos ha dicho Xóchitl Gálvez, que no ha querido meterse de frente, que no ha querido felicitar a todos los nominados, por ejemplo. Y de Alejandro Rojas Díaz Durán, pues después de haber renunciado a Morena, dice que construyó una buena amistad, que eran compañeros, que platicaban y siempre le decía que estaba de acuerdo con lo que ella decía, pero que no podía votar porque le daban línea en su partido. A mí me parece que este tipo de personajes, en el caso de Alejandro Rojas Díaz Durán, nosotros lo vimos claramente en el caso de Tamaulipas, y me voy a detener en esa parte para que se acuerde, para que recordarles un poco quién es. Es un señor que quiso ser candidato a gobernador porque dijo que él había nacido en un lugar de, ¿cómo se llaman? Una estación de Pemex cerca de Tampico y que esa era él decía, lo cual es bastante falso. Entonces, no se le hizo ser candidato, se dedicó a reunir recortes de periódicos para atacar a Francisco García Cabeza de Vaca, entonces gobernador, y después desapareció extrañamente, muy pegado al grupo de Monreal, desaparece. Entonces, ahí lo que nosotros vemos es como una especie de negociación con el ex gobernador, también donde estaba incluido Ricardo Monreal, y desaparece. Ese es el tipo de personajes que están apoyando a Xóchitl Gálvez. Y reitero, aquí lo interesante sería que nos hablara de propuestas, más que ataques al gobierno de la Cuarta T y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que si su agenda sigue pegada a lo que dice el presidente y las mañaneras, pues no esperemos grandes sorpresas al respecto. Muy bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de la susodicha mañanera y todos los detalles alrededor, Jorge? Pues que, como siempre, hay una contradicción permanente en Xóchitl Gálvez. ¿Cómo señalar? Bueno, los partidos ya eligieron a sus candidatos, pues yo no tengo nada que hacer. Pero yo soy la candidata de los tres partidos. Entonces, hay una contradicción ahí muy seria y muy profunda. Segundo lugar, no es la primera vez, acordémonos, de este tipo de ejercicios. Yo recuerdo el de Ernesto Zedillo, que operaba un señor Carlos Salomón, que fue delegado hasta de Coyoacán, que era un rufián. Y entonces el señor Ernesto Zedillo hizo varias reuniones supuestamente para informar y luego la suspendieron. Ella al principio dijo, voy a hacer las mañaneras, y luego dice ahora, pero solo 3 veces a la semana, no diario. El color rosa
es clarísimo que están diciendo, no se les olvide que próximamente estará con nosotros el señor Lorenzo Córdoba, hablando de todos los temas electorales y demás. Y finalmente, es torpe hasta para leer. Y luego se lanza contra que no hay que tener en las manos del país un elemento fundamental como el litio, sino hay que privatizarlo. Bueno, yo creo que es un sube y baja, una serie de contradicciones, y la señora Xóchitl no alcanza a despegar, igual que cuando tú presentaste el asunto del señor Marco Cortés, que la hace candidata, que tiene que sacar de su bolsillo un papel ahí todo arrugado, dicen tus compañeros que estuvieron en la transmisión correctamente, para poder leer lo fundamental. Es decir, media cuartilla. Es decir, no memoricen ni lo básico, siendo que, bueno, se va a enfrentar a un viejo lobo de mar que tiene muchos años haciendo esto y que a veces falla, a veces se le va el apellido de alguien, a veces dice mal aquello, lo trata de componerlo y demás, pero es un cuate que lo hace diariamente y está 3 veces por semana. Pues yo no creo que solamente en intercampañas, pero ya después, pues quién sabe qué va a hacer. Yo creo que a ella le sale mejor bailar, saltar, ponerse sus guaraches e ir a apapachar a la gente, que estar ahí muy seria en un escenario que ella no domina de ninguna manera y ha cometido error tras error. Bien, Jorge, gracias. Pues vaya que está muy movida el análisis y los comentarios relacionados con este tema de esta mañanera de Xóchitl Gálvez. Y bueno, hay otro tema que también me parece que podemos ir comentando relacionado con estas conferencias mañaneras, que es el hecho de la filtración o el hackeo, dice el propio presidente de la República, de información de algunos de los asistentes a esas conferencias mañaneras de prensa. Salvador Frausto, te voy a pedir tu comentario, y hay incluso una invitación para hoy de parte del gobierno de la República para una información sobre el hecho. Miren, aquí lo tenemos. La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República invita a los representantes de los medios de comunicación interesados a cubrir la conferencia de prensa sobre el posible acceso no autorizado al sistema de acreditación de presidencia. La cita es el día de hoy a las 5 de la tarde en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. La conferencia será transmitida a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Salvador, ¿qué opinas de este tema? Por favor. Sí, bueno, pues es muy lamentable que se haya dado esta filtración, este probable hackeo, según el propio presidente dijo en la mañanera, y pues lo más probable es que sean efectivamente pues adversarios del gobierno federal. Es lo más lógico que alguien que no comulga con el gobierno federal haya hackeado o haya obtenido de alguna manera fuera de los cauces institucionales, pues esta lista que vulnera pues algunos datos importantes sobre los periodistas que han acudido a las mañaneras, y me parece importante que se resuelva de dónde viene ese hackeo. Puede ser yo imagino que la policía cibernética o las propias indagaciones que haga el equipo de Presidencia de la República puedan tener datos de cómo fue que se obtuvo esa información y llegó y se filtró hacia los medios de comunicación y en redes sociales. Así que es muy, muy probable que sea pues intereses contrarios al gobierno federal. No tendría
como no le veo ninguna lógica a que lo hayan hecho voluntariamente, ¿no? Como acusan algunos personajes sobre todo de la oposición, pero sí, pues tendría que mejorarse los sistemas de seguridad de este tipo de información para poder tenerla resguardada y poder proteger los datos personales de los periodistas y las personas, incluso activistas que han acudido a las mañaneras del presidente López Obrador, y pues hoy vimos explicaciones previas que dio el presidente, en el que dice que es probable que sean los hackers de Guacamaya, a quienes él relaciona con Claudio X González y con el grupo que impulsa a Xóchitl Gálvez. Pues vamos a ver en la conferencia que se dé esta tarde, pues de dónde viene este golpe y hackeo a los datos de presidencia. Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, pues es un tema delicado en el cual pues hay defensores de la actual administración que dicen, bueno, es una filtración, no es algo terriblemente peligroso, y sin embargo sabemos la situación en la cual están defensores de derechos humanos y periodistas. La filtración de datos sobre domicilios, teléfonos, ubicaciones resulta muy complicada. ¿Qué opinas pues de este episodio, de lo que ha sucedido y de la postura del presidente López Obrador, Marta Olivia? Sí, me parece que lo primero que se tiene que hacer es investigar claramente lo que pasó. Ya hoy mismo el presidente aceptó que fue un hackeo, y también hay un detalle: sí es grave lo que está pasando, sí es grave, sí consideramos que México es uno de los países más letales para la prensa. Recordemos los datos: 163 periodistas asesinados y 32 desaparecidos. La filtración vulnera no solo la dignidad e intimidad, sino la seguridad física de quienes hemos acudido a la mañanera. Y bueno, es muy preocupante que en estos momentos se dé esta situación. Vulnera totalmente, primero, a los periodistas, y en segundo lugar, es un mensaje directo al gobierno de cómo está utilizando sus sistemas, qué tan protegido está. Y también coincido con algunas organizaciones de defensa de periodistas donde dicen, no sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí los datos. No es cualquier dato, no es con los antecedentes que tenemos de agresiones a la libertad de expresión y a los periodistas. Es bastante importante que se investigue y que lo que nos vayan a decir en la tarde en esta rueda de prensa sea totalmente real, es decir, no crear cortinas de humo. Y si nos dicen, pueden decir, dejamos de atender el tema de la seguridad y se vulneró de esta manera, pero que tengamos totalmente la certeza de lo que nos estén diciendo. Es grave porque no es lo mismo hacer periodismo en una zona tan cuidada, tan protegida como la Ciudad de México y la zona y el centro, como en el resto de los estados, donde las situaciones son mucho más complicadas. Entonces, también que nos informen qué medidas van a tomar para evitar la vulneración de los datos personales. Y también, obviamente, el INAI ya está haciendo lo propio, tiene, de acuerdo a lo que yo estaba leyendo hace rato, 72 horas el gobierno de México para decir qué pasó, y si no, va a hacer una denuncia de oficio. Así que es importante que todos tengamos la claridad y la transparencia de lo que sucedió. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, pues es que dar a conocer el domicilio de periodistas, como dice Marta Olivia, en riesgo en algunas entidades y regiones, en muchas, en grave situación de vulnerabilidad, pues resulta complicado. Frida Guerrera, nuestra compañera activista en defensa de niños y que ha estado en situaciones realmente delicadas, denunció y señaló todo lo que eso implica, e incluso se quejó de que había algún tipo de minimización de algunas voces que decían, no, pero no es tan preocupante todo esto.
El pasado 26 puso esto: seguimos esperando que por atención se comuniquen los del gobierno federal para saber qué medidas de protección tomarán frente a esa filtración, y le pone ahí @ a Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República. En fin, ¿qué opinas, Jorge Meléndez, de lo que está sucediendo en este tema? Pues yo coincido mucho con Marta Olivia López. Hay por ahí, por cierto, un libro de mi amigo José Sobrevilla sobre las mañaneras, pero en ese no trae direcciones ni datos sensibles, ni todo este tipo de cuestiones que se deben cuidar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es verdad que en los estados de la República hay mucho más peligro, pero no hay que olvidarse que ya tenemos 5 años con la muerte de Rubén Espinosa en el Distrito Federal, entonces, hoy Ciudad de México, las 4 mujeres, Mile Virginia, en fin, que no se ha resuelto. O sea, ni siquiera en la capital del país, que se supone, a pesar de que dice la señora Claudia Sheinbaum que ha bajado el homicidio y todo eso, ni siquiera aquí se ha resuelto este asunto de Rubén Espinosa. O sea que el peligro es para todos. Yo creo que no hay que minimizar esto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que dar una respuesta muy seria, muy de fondo, muy puntual sobre esto, cuidar a las personas, porque ya sabemos que hasta el mecanismo de protección de periodistas no solamente falla para cuidar a los periodistas, sino hasta han matado a una buena cantidad de cuidadores de periodistas. O sea, estamos en una situación gravísima, y sacar estos datos, hayan sido hackeados o no hackeados, se tiene que poner en orden eso y ver cómo van a resolver un problema que se puede convertir en una bomba de tiempo terrible. Porque imagínense ustedes, si sin tener los datos, valga la frase, de los periodistas, los matan aquí, allá y acullá, pues ahora teniendo estos datos, pues son más vulnerables. Yo incluso cuando estuve metido en el asunto de Manuel Buendía, a mis hijos y a mi esposa tuve que enviarlos unos meses a otros lados, porque pues si llegaban por mí, bueno, pues ni modo, yo estaba ahí metido de cabeza, pero que lleguen por la familia o que ataquen a un menor, etcétera, es gravísimo, gravísimo esto, y el gobierno tiene que darle una solución rápida, puntual, expedita y a fondo. Bien, Jorge, muchas gracias. Vamos, Salvador Frausto, pues de pronto se anunció que cerraba varias estaciones regionales, estatales, Televisa, 8 cuando menos concretamente. Despedidos, se cierran los programas, y bueno, esto en una serie de reacomodos empresariales que incluyen en otro flanco de la mesa el hecho de que entran a la Bolsa Mexicana de Valores el Club América, el Estadio Azteca, en fin, crisis en Televisa, reorganización para seguir adelante. ¿Cómo ves el tema, Salvador? Sí, bueno, pues creo que se confirma que hay una reconfiguración de los medios de comunicación en México. Están buscando pues nuevos maneras de llegar y de conectar con sus audiencias. Cierre de unas, me parece, 7, 8 plantas en los estados, que dejarían sin empleo a unas 350 personas, pero a la vez buscando fortalecer su alianza con Univisión y tratar de conectar con audiencias a través de herramientas como las de N+, es a través de herramientas como de YouTube, o de comunicación a través de computadoras y de celulares
con las audiencias, y ese esfuerzo que está haciendo, o esa reconfiguración que está haciendo Televisa, y también tratando de incluir a periodistas más jóvenes en esos espacios, pues se nota que está tratando de entrarle a la competencia y a buscar nuevos formatos con los cuales moverse y estar vigente en la discusión. Y después también no se puede olvidar el asunto de que estamos de cara a las elecciones presidenciales, y en este boletín en el que dan a conocer el cierre de estos espacios en los estados, dicen que también pues van a fortalecer su presencia con corresponsales, con periodistas en distintas ciudades y en distintos estados, para poder tener una cobertura amplia de los procesos electorales que hay en este año. A mí me llama la atención del monitoreo de radio y televisión que hizo el INE de las precampañas, que tanto Televisa como TV Azteca, cuando se analizan los rubros de las valoraciones positivas o negativas que se hayan hecho sobre las precandidatas, prácticamente hay muy pocas valoraciones negativas o positivas sobre las precandidatas. Están jugaron durante las precampañas Televisa y TV Azteca con mucho cuidado en estas precampañas, y me parece que es una búsqueda de credibilidad, de cobertura, con bastante equilibrio. Incluso también en el tiempo que le dedicaron a las precandidatas fueron coberturas también bastante equilibradas, lo que tiene que ver con ellas. Entonces, pues sí, hay ahí una reconfiguración fuerte, importante, y hay que seguirle la pista, a ver hacia dónde va este gran gigante que se le llamó el quinto poder durante mucho tiempo, y me parece que pues la gran fuerza de ese monstruo que fue Televisa ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, y con la cantidad de medios de comunicación que hay, y con las distintas plataformas para dar a conocer noticias, pues tienen que reconfigurarse y meterse en la discusión pública de cara a las elecciones y de cara a otros temas, ¿no? Ya vemos sus espacios para deportes, sus espacios, esta entrada del Club América y otros de sus espacios a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, está interesante para el análisis de medios hacia dónde va a caminar Televisa. Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, caída de audiencias en Televisa, derivación de los convenios de publicidad mucho más bajos que en el pasado, falta de credibilidad, crisis económica. ¿Cómo ves el tema de Televisa y este cierre de estaciones, Marta Olivia? Sí, en Tamaulipas, por ejemplo, cerró la filial, cerraron en tres ciudades: Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico, toda la zona metropolitana, y solamente se quedan con un noticiero estatal en Matamoros. A mí me parece que es parte de la reestructuración de esta alianza Televisa-Univisión, o al menos así lo han manejado en algunos estados. A mí lo que me llama mucho la atención es de que, de acuerdo a una página que estuve revisando que se llama Statista, que maneja datos sobre la industria televisiva en México, señalan que la población de 45 años o más es la que destina la mayor cantidad de tiempo a ver televisión,
con un promedio de 374 minutos al día, lo que equivale a 6 horas y 14 minutos. En contraste, los adolescentes entre 13 y 18 años son los menos interesados, con un promedio diario de visualización que no supera las 5 horas. Y otro detalle, otra información interesante es acerca de cuáles fueron los programas más interesantes en el segundo trimestre del 2023. Fue una serie que se llama El Amor Invencible, transmitido por el Canal de las Estrellas, con alrededor de 3.4 millones de televidentes. La mayoría de estos programas de televisión abierta mexicana más vistos durante este periodo fueron transmitidos por el Canal de las Estrellas. Es decir, me parece, mi consideración en este caso de lo que están haciendo es centralizando, al menos en 3 estados que yo estuve revisando, están centralizando todo lo que tiene que ver con recursos económicos, se están ahorrando todos los trabajadores, en las estaciones cierran y solamente dejan a 2 reporteros para que se hagan cargo. Hay que decirlo, en los estados la programación de Televisa tiene al menos rezagado unos 20 años, poca credibilidad. Los convenios de publicitarios ya no se manejan en los estados, se manejan directamente en la Ciudad de México y es una cuestión que al final no quieren invertir tanto en noticias porque realmente los intereses son demasiados. En el caso de los editorialistas que estuve conversando con algunos estos días, me dicen, es que ya no podías decir nada. Ya no podías hablar de partidos políticos, ya no podías hablar de los gobiernos, ni federal, ni estatal, ni municipal. Ya había toda la serie de intereses que había alrededor, pues no te daba pautas para opinar más que del clima. Es una exageración, pero así lo comentaban. A mí me parece que esto es una cuestión de pesos y centavos, donde por un lado Televisa pierde credibilidad y por el otro lado son las telenovelas y son los programas de entretenimiento quienes más le dejan recursos y bueno, que a eso se podrían abocar y nomás nos queda comentar porque no ha habido un posicionamiento directo y claro de parte de la empresa, a pesar, en el caso de los editorialistas, hace más de 2 meses que ya les habían anunciado de estos cierres. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿cuál es tu opinión sobre este momento que está viviendo Televisa? ¿Es la acumulación de errores, falta de credibilidad, problemas económicos? ¿Qué ves tú en todo esto, Jorge? Pues todo eso junto y más, Julio, porque además Marta Olivia dice, la principal telenovela tiene 3.5. Bueno, yo recuerdo que las telenovelas llegaron a tener 18 y hasta 20 millones de personas que estaban viendo y bueno, no olvidemos que incluso cuando surge TV Azteca, una de las telenovelas le gana o casi le empata a Televisa en muchas cuestiones y demás. O sea, esto ha caído mucho y ahora todas las televisoras están metidas tratando de enajenarnos mañana, tarde y noche en deportes de todo tipo. Tenis, básquetbol, fútbol, obviamente, y lo que se les quiera ocurrir. Bueno, yo he visto hasta en televisoras a estos muchachos con sus patinetas que hacen juegos malabares arriba o en sus bicicletas o en demás. O sea, la gente ya no cree en las televisoras. Desmintieron por tanto tiempo que pues ya lo que diga fulanito o sultanito de tal no tiene la menor importancia, como decía Arturo de Córdoba. Tanto así que hasta las de fuera, cuando uno ve que sale Carlos Loret de Mola y Broso para anunciarnos el gran escándalo que hay con López Obrador, bla, 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 pues yo creo que la gente le cambia o apaga la televisora.
no le interesa lo que le van a decir, porque sabe que eso. Y luego lo que dice Marta Olivia, antes Televisa era la que recibía más dinero del gobierno federal, pero también hay que decirlo que los gobiernos estatales gastaban mucho dinero en la televisión. Entonces, si le quitas lo del gobierno estatal y lo del gobierno federal, pues ¿de dónde vas a mantener a una serie de personajes que además te informan? Generalmente mataron a este, ahorcaron a aquel, se robaron a esto, bla, bla, bla. Entonces llega un momento que dices, pues ya, no tengo nada que ver. Y luego agrégale las nuevas plataformas, por eso en una de ellas está metida Televisa, que te pasan series sin cortes. Entonces dice la gente, no, pues ya que voy a ver la telenovela o el servicio informativo. Bueno, hasta una chava que está desprestigiadísima para mí por lo del Repsamen, conduce en el noticiario matutino de Televisa 2 programas. Imagínate tú, alguien que estuvo diciendo mentiras tras mentiras en el Repsamen. Están abajo los niños y lo están buscando, y la niña Sofía, y no sé qué. Ahora conduce 2 programas matutinos. Pues eso te da idea que la gente dice, no, hombre, pues nos están tomando el pelo. Con otro señor que ha dicho que la economía mexicana iba muy bien, con Vicente Fox, con Peña Nieto, etcétera, etcétera. Bien. Y regreso a la mañanera de Xóchitl Gálvez. En la mañanera de Xóchitl Gálvez dice, la economía va pavorosa. Y digo, ah, caray. Entonces el señor del BlackRock, que está feliz y dice que va a invertir miles de millones de dólares en los próximos años, pues está loco, o lo pusieron ahí porque es cuate de algún tipo multimillonario. Bueno, eso es no entender en qué momento estamos, en qué país vivimos y en qué circunstancias económicas y sociales. Y termino con los jóvenes. Pues los jóvenes ya realmente, si tú les dices, en el canal fulano van a pasar tal cosa, pues te dicen que te vaya bien, yo me voy a mi celular o me voy a otro lado. Bien. Jorge, gracias. Salvador Frausto. Acaba de, bueno, hace ya un par de horas entró la información de que Luis Donaldo Colosio Riojas pide que haya indulto para Mario Aburto. Se da pues realmente en las vísperas, ya en marzo, el 23 de marzo, se cumplirán 30 años del asesinato del padre del actual presidente municipal de Monterrey y entonces candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hay quienes dicen es una jugada política del joven Colosio regiomontano o presidente de Monterrey, y hay quienes dicen no, es algo en lo cual él busca una reconciliación nacional. ¿Qué piensas, Salvador Frausto? Sí, bueno, pues me pareció sorpresiva la declaración que hizo hace un rato Luis Donaldo Colosio. Sí, debe leerse de acuerdo a los tiempos electorales, sin duda. Pero bueno, pues de cualquier manera el asunto estaba en litigio. Había una petición formal para que ya fuera liberado Mario Aburto, que se le aplicaran las leyes de Baja California para que pudiera ya salir de la cárcel y pues estaba detenido ese proceso, o está detenido en este momento, y una de las salidas es que le concedan el indulto al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio
Murrieta, y me llama la atención que Luis Donaldo Hijo pues señala que fue una investigación que no dejó satisfecho a nadie. Hubo no sé cuántos fiscales, hubo pacas, brujas metiendo las narices en el asunto, acusaciones serias de tortura hacia Mario Aburto durante el proceso de investigación. Entonces, es un caso pues muy, muy desaseado que efectivamente no dejó convencido a la sociedad mexicana. Es uno de los grandes casos contemporáneos que no se confía a la ciudadanía en qué fue lo que pasó, y me parece un gesto generoso de cualquier manera de Luis Donaldo, de darle vuelta a la página y de concederle el indulto después de tantos años en la cárcel, en un proceso tan desaseado, en un proceso en el cual, pues bueno, los propios estudios han dado cuenta de irregularidades ahí, de tortura. Entonces, sí ha sorprendido esta declaración. Habrá que ver qué dice el presidente López Obrador sobre el caso. Habrá que ver cómo avanza el caso entre detenido ahí entre los juzgados y la Fiscalía General de la República, los abogados de Luis Donaldo, perdón, de Mario Aburto y la familia de Mario Aburto, que han pues peleado, han llevado el caso en los últimos años a instancias internacionales y ya lo han mantenido vivo esta discusión. Entonces, bueno, pues es una discusión que seguirá después de tantos años. Me parece que son, ¿cuántos años son? 30 o 40 años, ¿no? Sí, 30, sí. 30 años, justamente 30 años se cumplen en marzo del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Bien, gracias, Salvador. Marta Olivia, temas siempre relacionados con el crimen. Lo de Colosio fue crimen organizado en Tijuana, no lo fue un asesino solitario, en fin. Pero hoy, por ejemplo, el presidente de la República fue preguntado por Jorge Ramos, periodista de una cadena de televisión en Estados Unidos de habla española, sobre los resultados y los números de lo que se llama el número de muertos que se han dado durante lo que va de esta administración. En una parte de la respuesta del presidente López Obrador dijo que debe persistir la política que se tiene hasta ahora de ir combatiendo las causas de los homicidios, la violencia relacionada con el crimen, pero que es posible que, bueno, que ya no le va a alcanzar el tiempo y que debe ser en la siguiente administración. ¿Qué opinas de las cifras, los datos, pero en específico del hecho de que el presidente dice, pues ya no me va a alcanzar el tiempo? ¿Qué tanto alcanzó a hacer? ¿Qué tanto no, Marta Olivia? Sí, yo quisiera hacer una acotación con lo de Luis Donaldo Colosio, sí. Antes de pasar a este tema, Julio, si me lo permites. Sí, claro. Realmente quien empezó a mover en año electoral este tema de Luis Donaldo Colosio fue la Fiscalía General de la República, porque un juez federal frenó este intento de revivir la teoría del complot y por esta teoría del segundo tirador. Entonces, ahí yo quisiera comentar que la Fiscalía General de la República no tiene más casos importantes a los que tenga que abocarse que a buscar alguna información en el hecho de Lomas Taurinas. Recordemos que bajo este supuesto, la Fiscalía del caso Colosio pide la orden de aprehensión por el delito de homicidio contra una de las personas asignadas a la seguridad del candidato y al que considera su segundo tirador. Así que me parece que eso sería importante. ¿Quién le está aconsejando a Tortuguers Manero que reviva este caso porque se celebran los 30 años? ¿O cuál es la intención ahí en este sentido?
Y bueno, pasando al otro tema que tiene que ver con lo que dijo el presidente, no vamos a resolverme. Yo lo veo como un mensaje directo a la próxima presidenta de no variar las cifras y las estadísticas y las encuestas que nos dicen que sería Claudia Sheinbaum directamente desde ahora. Y es un mensaje directamente a ella, donde dice que hay 3 cosas que se deben de seguir atendiendo: los jóvenes, el derecho al trabajo y los salarios justos. Es decir, esa es la parte que él está diciendo que es fundamental para acabar con la inseguridad. Lo que también deberíamos de aspirar es que a partir de ahora nos digan exactamente, ha habido tanto manoseo en los datos y en las estadísticas de seguridad, unos ponen otros. Creo que nos valdría bastante un observatorio como neutral donde nos dijeran exactamente qué dicen las cifras del gobierno y contrastarlas. ¿Para qué? Pues para que tengamos certeza al respecto y y hay algo claro, la estrategia de seguridad no ha dado los resultados que debiera, y que también el presidente en las mañaneras, que le va bastante bien, que nos dijera, pues sí, es la Sedena que no ha actuado, es la Guardia Nacional, es la Marina, o sea, que nos digan claramente para que tengamos nosotros la seguridad de lo que está pasando y que nos digan quién está mintiendo. Es válido decir, no me alcanza. Ahora que nos diga por qué no ha alcanzado y en qué se ha avanzado y qué es lo que falta. Bien, Marta Olivia, gracias. Sobre este tema, Jorge Meléndez, ya no me va a alcanzar el tiempo, dijo el presidente López Obrador. ¿Cómo lo ves el tema y qué es lo que faltaría hacer? ¿Es un mensaje político a la probable sucesora? ¿Cómo lo ves, Jorge? Bueno, yo también sobre Colosio, hay un libro que no puedo conseguir, que me acaban de mandar, Cárcel de Hielo, de una periodista que da clase en la Facultad de Ciencias Políticas, sobre el desaseo del caso de Mario Aburto y Luis Donaldo Colosio, en donde está implicadísimo el señor Manlio Fabio Beltrones, no lo olvidemos. Y en el segundo lugar, yo coincido con Marta Olivia. Yo creo que el presidente dice, no me va a alcanzar el tiempo, pero sí debe precisar por qué no le va a alcanzar el tiempo. Porque hizo, aparte de estas 3 cuestiones que tú decías que deja encargada a Claudia Sheinbaum, también dijo, voy a hacer 100 lugares para la Guardia Nacional para poder enfrentar el crimen de manera rápida, eficaz y demás, y no se ha hecho. Esa es la realidad, y yo creo que sí se tienen que hacer las 2 partes. Una parte de apoyo a los jóvenes, a los viejos, a toda la población, en apoyos sociales también al campo, que también está descuidadísimo, pero también un enfrentamiento. Y en esto también quiero incluir a Estados Unidos. Si Estados Unidos tampoco hace su parte, que no la ha hecho, pues el crimen crece. De repente me encuentro hace unos días una noticia, agarraron a 40 personas en Chicago. ¡Ah, caray! 40 personas en Chicago que traficaban de todo. Y hemos visto que el fentanilo es mortal. O sea, ellos también, la DEA está comprada a los narcotraficantes, las organizaciones militares están metidas en este asunto desde antes de Irak y Afganistán y todo eso. Entonces, si los Estados Unidos tampoco hacen su chamba, pues esto va a seguir. No solamente es cuestión de México, en donde puede haber omisiones, errores y falta de enfrentar este asunto, pero también hay que meter en esta solución a Estados Unidos, si no, no se va a poder resolver nada. Bien, Jorge Meléndez, gracias. Estamos ya casi en la parte final de nuestro programa, así es que, Salvador Frausto, comentario, postrecito, señalamiento, lo que desees, por favor, Salvador. Sí, sobre este mismo tema de la seguridad, bueno, pues bien, es un reconocimiento a la realidad, lo que dice el presidente López Obrador, que ya no le va a alcanzar
el tiempo, porque ya las cifras en volumen en su sexenio pues rebasaron los índices delictivos del sexenio anterior. Hoy publiqué en Milenio una reflexión, un reportaje sobre este asunto basado en datos y en herramientas de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, en volumen, si comparamos los primeros 5 años del sexenio anterior con los primeros 5 años de este sexenio, los homicidios pues crecieron 46%, las extorsiones 45%, el narcomenudeo 141%, disminuyeron los secuestros 42% y disminuyó el robo a habitación 32%. Sin embargo, hay una cosa interesante, sí lograron, si comparamos las cifras de 2017 con 2023, sí se logran ciertos avances interesantes, sobre todo más en el tema de secuestros, en el tema de robo a casas habitación, y en el caso de los homicidios estamos ya prácticamente empatados en el 2023 con el 2017, es decir, sí hay una reducción, como le enseñaba el presidente López Obrador su gráfica a Jorge Ramos, sí hay una contención y una disminución. Y la otra cosa interesante del tema de seguridad es que la percepción sobre la seguridad pública en el país sí ha disminuido, bajó 10% de 2011 a 2023, pasó de 69% a 59% la percepción de inseguridad en el país. Es decir, me parece que la gente está valorando los esfuerzos de los años recientes para hacer la comparación y para reconocer ciertos logros. Y el otro asunto que nos metimos a preguntarle a los robots de inteligencia artificial, a dos concretamente, al ChatGPT, que es el de Google, y al Bing Chat, que es el de Microsoft, y tienen la misma conclusión, que la Guardia Nacional da la percepción de que está mejorando la seguridad en el país, que la cooperación entre las policías federal y estatales también están dando resultados, y la ciudadanía tiene cierta percepción de que sí se atrapa a los capos y sí se desmantela a grupos del crimen organizado. Esto con un análisis pues robótico, es decir, frío, de que hacen estos robots, estos buscadores, con la información que hay en Google, en Microsoft, en redes sociales. Y por último diría que le pedimos a Carlos Pérez Ricard un análisis sobre el mismo tema, y más o menos tiene unas conclusiones similares a las de los robots. Es interesante, porque destaca algunos de estos ejemplos y más añade algunos éxitos que tienen que ver con los 50 objetivos prioritarios del gobierno federal, en los cuales en 32 municipios sí se logró disminuir los delitos de alto impacto. Entonces, es un debate que me parece bien interesante, el de la seguridad pública, porque la oposición tiene puesto el tema ahí, pero a la vez hay cierto reconocimiento en la ciudadanía de que hay avances en materia de seguridad, aunque son insuficientes, sin duda. Bien, pues estamos en este tramo final, Marta Olivia. Postrecito, información complementaria, lo que tú desees, por favor. Claro, pues Helio Flores se nos va. Sí. O no se nos va, deja de hacer sus trazos que nos han ilustrado por más de 60 años. Me parece que su despedida hoy, que pues nos dice quién es él. Es un profesional, congruente, ético, y pues no deja de darnos tristeza como este arquitecto, caricaturista, fundador y fundamental en la caricatura mexicana. Lo recordamos como coeditor de la revista satírica de los años 60, La Garrapata, sí, colaborador de Novedades, La Jornada y El Universal. Cómo se despide. Yo recuerdo aquella caricatura donde la utilizó en una mañanera el presidente López Obrador, donde criticó a los intelectuales
quienes se pronunciaban en contra de la estigmatización desde la mañanera. Alarma en el Olimpo, decía. Esta caricatura la recuerdo, y en él se muestra una persona alarmada al ver que los bolsillos de sus pantalones estaban rotos, acompañados con la frase, me cortaron mi libertad de expresión. Así que esa caricatura la recordé justamente. Y bueno, pues algunos moneros han dicho, pues han externado su tristeza por no ver el trabajo de Helio en el Universal. Así que pues nada más me uno a esa tristeza y a ese reconocimiento del gran Helio Flores. Muy bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, para ir cerrando el changarro, ¿qué nos dices en esta parte final? Pues hablé con Helio Flores. El semestre pasado le hicimos un homenaje en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, en 2 mesas redondas, y me dijo que él decidió irse, como yo le decía, como los toreros buenos, retirarse a tiempo antes de seguir haciendo cosas que a lo mejor no son tan convenientes, aunque hay que decir que le habían reducido en el Universal hace tiempo de 5 a 3 días, pero él dice que no hay ningún problema con ese periódico, que no lo despidieron, sino que él mismo tomó la determinación de irse, y me parece que sí, será un hueco imposible de llenar, porque yo recuerdo, entre otras cosas, su famoso Hombre de Negro. Éramos todos los que estábamos en este país, cómo nos iba y cómo salíamos. Y también lo recuerdo como un hombre muy combativo, que además no tuvo mafias, ni patrocinadores, ni nada, y estuvo siempre en la primera línea, y en los últimos años en el Universal era un agasajo verlo, porque él seguía defendiendo sus posiciones de izquierda de toda la vida. Y en segundo lugar, quisiera mencionar que el día de ayer le hicimos un reconocimiento por sus 80 años de vida, pero muchos años en el trabajo periodístico, a José Reveles, quien también es un periodista invaluable, que fundó una revista que se llamó Filo Rojo y que siguió toda la situación de los perseguidos, de los desaparecidos y demás, y estuvo muy cerca de Rosario Ibarra de Piedra todo el tiempo en sus luchas, en sus momentos y en sus avatares por la vida, y en todas las luchas sociales más importantes, no solamente de México, sino del mundo, y entonces sigue ahí todavía él haciendo cosas, pero cumplió 80 años. Muy bien, pues muchas felicitaciones al gran Pepe Reveles, verdaderamente un espléndido reportero, especializado en asuntos de justicia, de seguridad, autor de varios libros. Saludos al gran Pepe. Salvador Frausto, pues llegamos al final de esta mesa y del programa. Te agradezco todo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Marta, Jorge. Un abrazo para los tres, también para Pepe Reveles y para el maestro Helio Flores, que nos deleitó con ese humor tan filoso, hasta que decidió colgar el lápiz y, como bien dice Jorge, retirarse en un gran momento. Todavía los cartones de despedida está genial, pero los de la semana anterior todavía no tienen desperdicio, ¿no? Es decir, sí se retira en un súper gran momento el gran maestro Helio Flores. Bien, gracias Salvador. Marta Olivia, gracias y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Julio, Salvador, Jorge. Nos vemos aquí la próxima semana. Muy bien, Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Abrazos a todos, como siempre, a ustedes, a los que hacen posible el programa, que hay que agradecerles siempre, y a la audiencia que nos soporta y nos critica y a veces nos elogia, pero sin ella tampoco podríamos hacer
las cosas mejores cada vez que nos paramos frente a esta pantalla. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto.